Éxodo capítulo 7 nos encontramos con que el Señor le responde a Moisés, después que Moisés había dicho que era torpe de palabra. Dios le dice que él lo hace como Dios para Faraón y a su hermano Aarón como profeta. O sea, toma esta imagen de como si Moisés fuera Dios y Aarón fuera el profeta que va a anunciar las palabras que le trae Dios. Entonces va Moisés y también Faraón van a ir a anunciar estas palabras, pero Dios les vuelve a recordar que Dios va a endurecer el corazón de Faraón para multiplicar sus señales y prodigios en la tierra de Egipto. Y no lo va a escuchar aún así Faraón, entonces ellos van a ver cómo Dios va a librarlos de la esclavitud, extendiendo sus brazos sobre Egipto y sacándolos de en medio de los israelitas. Esto sucede, nos dice el texto, que es cuando Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. Entonces Moisés y Aarón llegan donde Faraón y le dice Dios que hagan un milagro y hacen el milagro de tomar la vara, tirarla al suelo y esta vara se convierte en una serpiente. Sin embargo, Faraón llama también a los sabios, a los hechiceros y a los magos que ellos tenían y hacen entonces lo mismo, tiran la vara al suelo y esta vara se convierte en serpiente. Pero la vara de Aarón devora las varas de ellos y esto sin duda es algo muy poco común que los egipcios habían visto. Sin embargo, nos dice la palabra que Faraón se endurece y no lo escucha tal como el Señor había dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede de aquí en adelante? De aquí en adelante lo que va a suceder es que Dios va a enviar plagas. Y la primera plaga que Dios va a enviar, debido a que Faraón, nos dice la Escritura, que es terco y se niega a dejar a ir al pueblo de Dios, es la plaga de convertir el agua en sangre. Y nos dice que haciendo eso, ellos van a conocer que Dios es el Señor. Ahora es importante recordar que esto era un mensaje muy poderoso para los egipcios, porque los egipcios tenían dioses para cada cosa. Por ejemplo, había una diosa que se pensaba para las serpientes y había un dios que se asociaba con el río Nilo. Entonces, cuando Dios hacía esta plaga, lo que estaba haciendo finalmente era mostrar que Dios era más poderoso que estos dioses. Entonces Moisés va, toca el agua y el agua entonces se convierte en sangre. Y en todo Egipto, todas las personas pueden ver cómo hacen esto. Los magos van y hacen también lo mismo y esto hace que se endurezca aún más, nuevamente, como Dios había dicho, el corazón de Faraón. El capítulo termina diciéndonos, el verso 24, que todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. ¿Qué es lo que podemos entonces, hermanos, meditar acerca de este capítulo? Lo primero que podemos meditar es que como Moisés y Aarón hacen estas señales y comienzan con la primera de la serpiente y luego la primera plaga, que es convertir el agua en sangre, nos muestra que como los egipcios tenían ciertos dioses detrás de cada cosa, lo que Dios estaba diciéndoles a ellos es que Dios era el verdadero Dios, porque podía vencer a sus dioses. Esto era muy común en el mundo antiguo. La gente tenía dioses para todos y los dioses lo acompañaban en todas las cosas. Entonces, cuando Dios manifestaba su poder y vencía a esos dioses, entonces le estaba diciendo, miren, yo soy el verdadero Dios. Yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. Y tanto en la cultura antigua, que era llena de ídolos, la cultura contemporánea lo es igual. Ciertamente no tenemos imágenes, en general, hay gente que sí, pero en general nuestra cultura no tiene imágenes de dioses, sin embargo sigue siendo tan idólatra. Sigue adorando o poniendo su confianza, su esperanza en muchas cosas. Y eso significa que entonces son una cultura de igual manera idólatra, en el éxito, en el poder, en sus capacidades, en su inteligencia, en cualquier criatura o creación del Señor que pongan su confianza, ya se convierten en idólatras. Incluso, lamentablemente, muchos cristianos son idólatras porque tienen una falsa concepción de Dios. O sea, una falsa idea de quién es Dios y creen que Dios simplemente es un viejito simpático que se acerca a las personas, pero no tiene nada que ver con el Dios de la Escritura y por tanto se convierten también en idólatras. Hermanos, ¿cuáles son tus ídolos? ¿En qué confías y descansas? ¿Cuál es tu visión acerca del Dios de la Escritura?
cómo tú lo entiendes, cómo tú lo has estudiado al Dios de la Escritura. Sabes que Dios destruye y vence a todo falso ídolo, y cualquier ídolo que tú tengas en tu vida, ya sea cualquier cosa en la cual confíes, finalmente va a ser destruida por Dios, porque solamente Dios debe ser adorado, exaltado por sobre todas las cosas. Una segunda cosa en la cual podemos meditar en este capítulo es que los hechiceros o los brujos de Egipto, que imitaban el poder de Dios en varias ocasiones, que vamos viendo a través de las plagas, estas imitaciones eran imitaciones satánicas. Y eso nos dice que nosotros tenemos que andar con mucho cuidado cuando se trata acerca de milagros, porque los milagros también pueden ser imitados por Satanás. Los demonios también pueden imitar poder, pueden imitar sanidad, pueden imitar las cosas similares a Dios. Y lo que tenemos que preguntarnos cuando hay milagros es finalmente, ¿estos milagros apuntan a Cristo? ¿Estos milagros quieren comunicar algo sobre la obra del Señor? ¿Estos milagros son para la gloria de Dios? Por eso es peligroso, o sigue siendo muy peligroso, esas campañas en las cuales simplemente se anuncian milagros. Ciertamente Dios puede hacer milagros, pero las campañas que solamente se venden como campañas de milagros terminan siendo muy peligrosas porque no apuntan a Cristo y a la obra del Evangelio, y eso es algo muy, muy peligroso. Por tanto, tenemos que examinar todas las cosas, incluso aquellos que se dicen que hacen milagros en el nombre de Dios. Pero fíjense, hay dos milagros maravillosos, hay dos milagros que sin duda apuntan a Cristo. El primer milagro es el mismo Cristo, el milagro de la encarnación, que Cristo se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió y resucitó. ¿Qué milagro más grandioso y más poderoso que ese? Que sin duda es la esencia de todo milagro, que es Cristo viniendo a este mundo para salvar a pecadores. Nadie puede imitar eso, nadie, porque solamente Cristo es perfecto y santo. Pero también tenemos otro milagro, y es el milagro de la regeneración. ¿Qué quiere decir eso? La regeneración es el milagro de nacer de nuevo, de haber sido transformado por Cristo, de haber sido transformado por el Evangelio. El Espíritu Santo llegó a nuestras vidas y transformó nuestra vida. Y ahora nuestros anhelos, nuestros deseos, todo lo que queremos hacer es simplemente honrar y glorificar al Señor. Dios transformó nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, y ahora lo que queremos hacer es servir a Cristo. Esos milagros son milagros totalmente ciertos, porque apuntan a Cristo, glorifican a Cristo, honran a Cristo, y lo que quieren hacer es solamente exaltar su nombre. Hermanos, meditemos acerca de estas verdades y que el Señor nos bendiga.